El día que él anda en silla de ruedas, pero confiesa de lunes a lunes. Hoy estuve en misa con él a las 8 de la mañana en el camerín del santuario de Pompeya, Avenida Sáenz y Esquiú. Lloró cuando tuvo que hablar del Papa. Lo mandó a llamar en 2018 para que lo confesara. Durante una semana lo confesó el Papa. Luis Dri, el gran confesor. Por el recuerdo. Lucas, gracias por haber venido. Gracias, Gustavo Marangoni, Gustavo Sierra, gracias Horacio. Cerramos con Lu. Y cerramos con Lu, que nos va a contar qué tiene preparada la Torre Eiffel para homenajear a Francisco. Claro, Marina, Facundo, en este cierre les contamos que esta noche a las 20 horas ha decidido la alcaldesa Hidalgo, la alcaldesa de París, que la Torre Eiffel va a quedar completamente a oscuras a propósito de la muerte del Papa Francisco, recordando al Papa Francisco, y se comprometió también en nombrar algún punto icónico de la ciudad justamente con el nombre de Papa Francisco. Esta es la información entonces que nos llega desde allí, desde la ciudad Luz. Bueno, gracias Lu. 2:30 de la tarde en punto, 20 grados 2 la temperatura, ya en el reencuentro con nuestros compañeros aquí, Marina en el pase, un día por supuesto muy especial, muy particular que recordaremos. Hola Rolo, hola Sole, ¿cómo andan? Chicos. ¿Cómo andan? Bueno, obviamente atravesados por esta noticia, estamos todos de negro, por supuesto. Sí. Nos sorprendió, pese a lo que se venía hablando mucho de la salud del Papa, después de verlo el domingo, ¿no? Con sus palabras durante la Pascua. De Pascua, claro, y antes en el Domingo de Ramos. Sí, todo el mundo hablaba de la recuperación, no de una despedida. Sí. ¿No? Recordemos que es un Papa que atravesó una neumonía muy severa. Tenía 20 días de internación. 20 días de internación. Y todo el mundo se sorprendió cuando reapareció. Reapareció incluso con un poncho en un momento medio argentino, en silla de rueda. Después fue a esa visita que hizo en la cárcel italiana y finalmente, sí, bueno, ella hizo la ceremonia de la limpieza de pies. Con Sol estábamos recordando un poco en la reunión de preproducción el momento obviamente, el anuncio de su designación como Papa, porque es como una de esas noticias que a todos nos marca, que te acordás dónde estabas, qué estabas haciendo. Sí, o que ves el video aún hoy y se te vuelve a poner la piel de gallina. Seguro. Es increíble, Claro. es increíble. Sí, contra todo pronóstico, no siendo el favorito, cuando circulaban otros nombres, primer papa jesuita en la historia del pontificado, primer latinoamericano, tenía todas en contra, sí, con sin embargo. Muchas medidas revolucionarias que serán seguramente evaluadas con el correr del tiempo, hay que ver cómo sigue todo ese camino, pero indudablemente es un día muy triste por lo que implicó para los argentinos que Bergoglio se convierta en Papa y por lo que significa el Papa para el mundo, ¿no? Claro. Porque uno lo suele ver con ojos argentinos y hay un montón de cosas que siempre se ponen sobre la mesa, pero es enorme lo que logró Bergoglio, es enorme. Recién contaba Luciana lo de la Torre Eiffel y el mundo, la propia Casa Blanca expresándose, Rusia expresándose, Zelensky. Bueno, ha sido el Papa de la pandemia, el Papa que murió en medio también de esa guerra que no se termina más entre Rusia y el primer Ucrania. Papa, Facundo, con redes sociales. Y hoy va a ser una de las temáticas de nuestro programa porque fue también revolucionario en ese punto, en la cercanía con la gente, en el mensaje directo, sin comunicado, y vamos a estar tocando un poco eso también. La primera vez que un Papa nos aparecía en el teléfono, ¿no? Con videos de cosas. Seguro. Sí, tanto mostrándose con su recuperación de sus problemas en la rodilla, como situaciones de todo tipo que ha protagonizado, porque claro, es el Papa de la era de la telefonía celular, todos tenemos algún video, por eso lo traía nuestra experiencia. Supo jugarlo, Rolo, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí. Pero Jugó ese juego fue parte de su desde ese momento, también. Facu, en el cual estaba la cobertura en el Vaticano, me lo acuerdo siempre a nuestro colega Julio Bazán, parado ahí diciendo, esa sorpresa. El Papa es argentino. Puso la cara que pusimos todos, Sí, claro. impresionante. Una sorpresa increíble, todos nos acordamos, yo me acuerdo, estaba en la redacción de Clarín, de repente se nos quemaron los papeles a todos. Che, esto es la noticia, no te digo del año, la noticia de la década o más, difícil contextualizar. Bueno, empecemos a buscar y empezó a haber colegas nuestros también especializándose en seguir la vida del Papa, las biografías que se han publicado. Sí, biografías, documentales, películas. Un Bergoglio, recordemos, Sole, Rolo, Marina, que sale de la Argentina con una valijita y nunca más vuelve a esa habitación que ocupaba, muy chiquita, muy austera, en un lateral de la Catedral Metropolitana, que es justamente la sede del Arzobispado. Un Papa que hasta que estuvo en la Argentina se iba a cortar el pelo a esa barbería de un pasaje que está pegado
al Cabildo, que conversaba con el kiosquero muy amigo de él, de Hipólito Yrigoyen y Bolívar, en esa esquina, que iba a los bares, que se tomaba el subte, y que de hecho hay fotos memorables. Y más, bueno, volvemos a lo que decíamos en los teléfonos, ¿no? Nos aparecen fotos de gente que lo tenía ya captado en su celular diciendo, mirá, Bergoglio, obviamente en su momento, que viajaba en el subte, que yo lo veía todos los días. Fue para nosotros parte de nuestras vidas durante los últimos 12 años, ¿no? Mientras compartimos imágenes de lo que está pasando en Roma, son las casi 8 menos 20 de la noche, va a empezar a oscurecer y obviamente que va a ser el punto en donde todas las miradas del mundo se centran y muchas personas que van a ir a este lugar, nosotros vamos a estar transmitiendo lo que pasa porque obviamente ahora se abre primero el shock de la noticia, creo que en esa instancia estamos todos, pero luego todo un sinfín de cosas que hacen a un ritual fúnebre que el propio Francisco simplificó en el 2024. Modificó para acercarlo a la gente, esta idea del velatorio con la gente, en un lugar público, con acceso irrestricto del público. Bueno, su idea y su deseo póstumo de que lo velen a cajón abierto, el hecho de elegir su descanso final en Santa María Maggiore o de la Maggiore, que es esa iglesia tan cara a sus sentimientos y bueno, y la simplificación de una ceremonia a la que le quitó un montón de esa pompa y esa circunstancia, ¿no? Por lo pronto simplificó de 3 ataúdes a 1. Claro, ¿no? de hecho no se sabe si se ha respetado, como sí se supo después con Benedicto, la tradicional ceremonia de los 3 golpes de martillo de plata en la frente y la luego... información es que sí, la información es que sí, bueno, que se ha simplificado esa parte. Por eso, claro, que no se hizo. Que no se va a hacer, que no se va a hacer esta vez por primera vez. Bueno, nos vienen días históricos. Obviamente que es un papa que no le ha esquivado a la política y a los argentinos que se engrietaron incluso con él, pero es una situación, este momento es histórico para todos nosotros y obviamente vamos a estar recorriendo todo lo que hacen en unos cuantos días de protocolo. Ese es el mejor homenaje, como dijo Jorge García Cuerva, el arzobispo, alejarnos un poco de esa mirada que lo tuvo en el centro de la polémica y unirnos, ¿no? Unirnos en el dolor y en la despedida de este hombre. Ha sido el argentino más importante de la historia. Por lejos. Sí. Por lejos. Sí, en cuanto al lugar que se va a ocupar en el mundo, sin duda. Sin dudas, obviamente. sin dudas. Después estará en cada uno de los corazones. Sí, su preferencia. Las preferencias, supuesto. pero objetivamente lo es. Su Chicos, trascendencia. muchas gracias. Nos quedamos mirándolo. Gracias. Nos quedamos mirando, gracias. Cari fratelli e sorelle, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, estamos en vivo desde Roma con lo que está ocurriendo en el Vaticano. 19:38, allá vamos a estar siguiendo lo que va a ser el comienzo de las exequias, Sole, por supuesto, pero además, en paralelo, vamos a acompañarlos con mucho análisis, mucho recuerdo de lo que fue el legado ahora, podemos decir, del Papa Francisco, Soledad, y tenemos obviamente un programa preparado especial donde, entre otras cosas, además de nuestro equipo, nos acompaña Luis Rosales para ir desmenuzando un poco lo que ha sido el derrotero del Papa Francisco. Hola Luis, gracias por venir. Gracias, Sole. Bueno, impacto mundial por esta noticia y muy especialmente un impacto argentino, ¿no? Un impacto argentino. Francisco se puede ir en paz, tranquilo, porque cumplió su legado. Apenas asumió, a mí me encargaron desde los Estados Unidos de escribir esta biografía de Francisco en inglés, que fue la más vendida en los Estados Unidos. Sí, ahí la estamos viendo. Francis, un papa para nuestro tiempo. A Pope for our time, un papa para nuestro tiempo. Y ahí hacíamos algunos pronósticos que más o menos se cumplieron, te diría. Por eso yo te puedo decir que Francisco se fue en paz, tranquilo, con el legado cumplido. Si vos tenés la posibilidad de recorrer los jardines vaticanos, ahí te vas a dar cuenta lo importante que son los legados históricos de los papas. A ver, vamos con eso, es bastante simbólico. Mira, los jardines vaticanos son bastante más chicos que los de Versalles o los de los palacios papales.
Y ahí compiten por monumentos, pequeñas placas, esculturas, 400 y algo papas de la historia. Están ahí. Es decir, Francisco competía con los otros 400 papas de la historia de la Iglesia Católica. Es impresionante. Entonces, ahí está, no sé, la placa que dice Clemente algo, estoy inventando, el que firmó el Tratado de Tordesillas por el cual el mundo se dividió entre Portugal y España, otro que logró la paz entre ingleses y otro que coronó a Napoleón, otro que... Todos los papas son impresionantes, los legados han sido el centro del mundo. Entonces, ¿qué va a decir la placa de Francisco en ese jardín? Francisco, ¿el primer argentino? No, seguramente creo. no. ¿El primer jesuita? Puede ser, pero tiene que ver... Hay más, ¿no, Luis? Digo, para recordarlo. Tiene que ver con, ¿sabes con qué? Con China. Francisco abrió la puerta de China a la Iglesia Católica, que es un legado que los jesuitas hace siglos estaban intentando hacerlo. Qué interesante. Vos sabés que había un jesuita, se llamaba Matteo Ricci, en el siglo XV, que estuvo a punto, integró la corte del emperador chino y estuvo a punto de conseguir convertir al emperador chino al cristianismo, al catolicismo. Así como 1500 años antes habían convertido al emperador romano. Y eso cambió la historia de la Iglesia para siempre. ¿Y cómo lo hizo Francisco? Bueno, Francisco en el año 18, calladito porque es un tema polémico, yo te lo voy a contar, firmó un concordato, acuerdo significa concordato, concordia, entre el Vaticano y el Partido Comunista Chino. Porque en realidad es el gobierno de China, el Partido Comunista. Suena raro. Por el cual el Partido Comunista o el gobierno de China autoriza a la Iglesia Católica, se ponen de acuerdo en cómo elegir a los obispos y la autoriza a funcionar en la inmensidad de China. China, los 1.600 millones de chinos, es uno de los, yo te diría, de los campos más fértiles para religión porque no tiene religión. No hay religión. Para que crezca una religión. Entonces, Francisco, el jesuita Francisco, consiguió por primera vez, después de 500 años, con la sangre en el ojo de los jesuitas por no haber conseguido convertir al emperador chino en aquella época, consiguió abrir las puertas de China a la Iglesia Católica en forma casi oficial. Casi oficial. Esto que vos mencionás, la verdad que no lo tenía en cuenta y es enorme. Es enorme, enorme. Por eso... En un momento donde la Iglesia Católica, o sea, en años donde la Iglesia Católica tuvo una gran crisis, tuvo que volver, por eso el viaje a Brasil en su momento, el viaje a Latinoamérica, meterse con la gente, una cercanía, un estilo cercano para que justamente vuelva la gente a un territorio que había perdido, Sole, con nuevas religiones. A sentir esa cercanía y esa pertenencia a la Iglesia. Otras variantes del cristianismo que habían avanzado. Bergoglio se encontró, al convertirse en Francisco, con un escenario complejo, que no era el más fácil para la Iglesia Católica. Los casos de pedofilia, los juicios, cosas, ¿no? Las denuncias. A ver, si vos sintetizás en el mundo de la Iglesia Católica, ¿cómo es? Mira, Europa es el pasado. Los museos, los techos decorados. Ahora, la historia. Los europeos están lejos de la religión, se están corriendo de la religión. Estados Unidos es la usina de plata de la Iglesia. Son el 5% de los fieles del mundo, pero aportan cerca del 50-60% de la riqueza de la Iglesia. Es impresionante lo que donan los norteamericanos a las iglesias. África y América Latina el presente, donde crece la Iglesia, y Asia el futuro. No hay duda que Asia es el futuro, porque ahí no hay 10 millones de católicos en toda la China, con 1.600 millones, 10 millones nada más. El campo fértil para crecer. Por eso la importancia de esto que acabas de mencionar, que para muchos pasó de largo. Así que yo te diría que Francisco se va tranquilo a la tumba. Contanos qué viene de ahora en más. Obviamente que estamos en un día en donde es asimilar la noticia, ver cómo también esto repercute directamente en Roma, pero ¿qué se viene de ahora en más? Porque es... hasta incluso la elección del nuevo Papa, hay todo un protocolo día a día. Bueno, lo que se viene, primero vamos a ser testigos nuevamente, que viste que a lo largo, los que estamos viejos ya lo hemos visto algunas veces antes. Para los más jóvenes va a ser tal vez la primera vez que vean la política en la más alta, no sé, expresión o definición, el cónclave. Claro. Cónclave con llave, cónclave. Se cierra. Con la clave. Y se encierran los cardenales menores de 80 años, y eso es clave, ya te voy a decir por qué, y ahí empieza
yo te diría la negociación política al más puro estilo de las series y las películas. De la rosca política. La rosca política. Como se ve en la película Cónclave. Como se ve en la película Tremenda. Cónclave. Exactamente, justo la película Cónclave, viste, muy oportuna. Seguramente va a tener revistas ahora de vuelta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digo, estuvo en un primer plano por los premios Oscar. Es lo que viene, un anticipo de lo que puede venir o lo que va por procedimiento venir, Soledad. Bueno, ¿y qué viene? Sí. Negociación y negociación. Ahora... Quédate ahí, espera. Dale, Quédate dale, ahí porque es lo que viene, la negociación y esta rosca política que obviamente en términos de iglesia uno desconoce. Pero nos vamos a la calle local. Fabián Rubino, contanos dónde estás. Sole, en la Catedral Metropolitana, esto se ha transformado en un verdadero santuario. La gente que viene, prende sus velas y también obviamente los hinchas de San Lorenzo. Dolidos, obviamente se le va el socio más distinguido, obviamente, del club. Y entre la gente que viene también nos vamos a encontrar con muchos turistas que aprovechan la oportunidad, que la muerte de Bergoglio los encontró acá y vienen a la casa de Bergoglio, teniendo en cuenta que cuando fue arzobispo, esta fue su casa. Señor, ¿usted de dónde viene? No, de Devoto. Bueno, ¿cómo lo tomó la muerte de Esta Bergoglio? mañana, mucha tristeza. Si bien era esperable, pero lo decíamos recién, creo que tuvo una vida maravillosa. El hecho de haber tenido un papa argentino no es moco de pavo. Y después un amigo, para nosotros... ¿Usted lo conoció? Sí, para nosotros siempre fue el padre Jorge. ¿Sí? Yo trabajaba en Luján cuando estaba de director y estábamos restaurando la basílica. Él se venía en el 57, decían le va a venir en auto, no, se venía en colectivo, bajaba a la terminal, se venía caminando con su valijita. Y después justo estábamos en Luján con ella. La más linda, ¿sabés cuál fue? Que nosotros venimos a recorrer en Semana Santa, el Jueves Santo, todas las 7 iglesias. Y que parte desde Congreso hasta acá. Y Bergoglio estaba en una esquina parado. Y yo le digo, hola padre, digo, ¿qué está esperando? No, estos siempre se retrasan, tienen que venir. Buena padre, quédese tranquilo. ¿Va a ser papa usted? No, yo soy muy grande, mi hijita. ¿Cómo voy a ser papa? Al año siguiente No, lo que son las cosas, ¿no? Tipo simple, ¿no? No, totalmente. Qué hermosa Me acuerdo anécdota, que pedían Fabián. prepararle un aposento, va a venir el arzobispo. Y él se quedaba la noche antes de hablar, siempre cuando fuera las peregrinaciones de la juventud. No, se quedaba donde estaban los seminaristas rezando, a las 4 de la mañana se levantaba y trabajaba. Gracias, mis chicos, muy amables. Pastor. Sí, seguramente. Sí, chicos, acá la verdad es que mucha gente viene y siempre tiene una anécdota con Bergoglio. me Eso es lo impacta, que nos Fabián. asombra. Tu habilidad, obviamente, de llegar a la gente y acercarte, pero cada uno tiene una anécdota personal con Bergoglio, con Francisco, como prefieran llamarlo. No podía dejar de ver la bandera de San Lorenzo. Miles y miles de hinchas que lo han hecho propio también. Y este movimiento que se está viendo en la catedral, que es la movilización que comienza, ¿no, Fabián? De la gente que va a acercarse de alguna manera como para consolarse unos a otros, ¿no? Y a recordarlo. Vos sabés que ha habido misa después del mediodía y la próxima va a ser a las 17. Se junta mucha gente, pero lo que más me extraña es que termina la misa y sigue el flujo de gente, pero en este caso que entra y sale. Es como que se renueva y a cada minuto viene gente y muchos turistas. A ver, señor, ¿cómo le va? ¿De dónde es usted? De Turquía. ¿De Turquía? Bueno, la muerte del Papa lo encontró aquí en Argentina, en la casa del Papa, casi. ¿Ah? ¿Cómo lo toma la muerte del Papa? Papa es uno bueno gente. Papa muy bueno. Muchas gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es Mehmet. Ahí está, así de fácil. Fabi. Así de fácil, bueno, yo también me meto en cada uno. Sí. Bueno, vamos repasando todos los lugares y por supuesto el punto donde estás vos es uno muy importante. Quédate ahí que volvemos en unos minutos, ¿sí? Dale, cómo no. Vamos ahora a repasar y darle la bienvenida a nuestro equipo a Andy Pignanelli. Hola, Andy. Es un día triste, pero por pero supuesto es un gusto incorporarte al equipo, Andy. Andy es especialista en redes y lo que vamos a hacer ahora de la mano de Andy Pignanelli es repasar un poco los mensajes, lo que han ido mostrando distintas instituciones y también personalidades del mundo en redes sociales. Un duelo por redes esta vez, ¿eh? Un duelo por redes como es en estos tiempos, Andy. Y les traigo mi favorito. Bueno, esta es una cuenta muy buena que se llama The Argentinian Empire. Y miren las fotos con las que empiezan a retratar al Papa Francisco.
Este es un papa entrando al Vaticano dándole la mano a la Guardia Suiza, ¿no? Como en un gesto de complicidad que tiene, miren la alegría del guardia suizo. Sí, y recontra inusual, ¿no, Andy? No lo puede creer, porque era un papa que rompía todos los protocolos, hasta saludando a la persona que tiene que ser invisible, él le daba un espacio. Esto es las redes cómo van recordándolo con, bueno, es el papa que llegó a la tapa de los Rolling Stones. O sea, wow. Es el papa que hoy vimos en la revista Times, que tenemos para mostrarles también, esa foto que llegó el papa a la revista Times. Qué fuerte esto, porque me lo había olvidado también. Sí, también. En su momento fue tema un papa portada de los Rolling, sí, de la revista de hecho, Rolling Stone. fíjate que compartía títulos con los 50 años de la fundación de los Beatles, dijo. Claro. Impresionante. Ese nivel, una ¿no? estrella mundial. De estrella, Andy. Y muy querido en el mundo. Esta foto me encantó porque es el papa mirándose el reflejo. Parece la película El Rey León cuando se mira a Mufasa y le dice, bueno, acá está tu padre. Miren, el Papa Francisco ha dejado en redes una cantidad de retratos espectaculares que podemos ver así, paseando un poco por las redes. Y está también ese mensaje acá cuando levantó la cabra a UPA, es cuando le acercan esta cabra y él se la sube. Porque cada uno que le traía al Papa Francisco, por ejemplo, un regalo de una camiseta o algún regalo originario del país, como en este caso una cabra en un pesebre, él la tomaba y con humor siempre podía incluirlo en su caminar por todos los saludos que iba haciendo a cada una de las personas que se iba encontrando y que iba queriendo ser afectuoso con el Papa. Bueno, ¿no? ahora en un ratito, Andy, nos preparás el Papa como tuitero. Sí, porque esto es un papa viral lo que fue de la época de Twitter él, y fue un gran tuitero, ahora X, pero ha dejado mensajes que realmente se han viralizado. Por supuesto. Ahora mismo nos vamos a comunicar con Claudio Sin, el doctor Claudio Sin, ustedes lo conocen muchísimo, vasta trayectoria, está en Roma, ha venido siguiendo la salud del Papa Francisco durante todo el último tiempo, obviamente desde su mirada experta y de comunicador. Doctor Sin, gracias por este contacto con Código de Noticias. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Bueno, voy a empezar diciendo seguramente o repitiendo lugares comunes, pero desde esta mañana hay un vacío en Italia y en el mundo que va a ser, digamos, esperamos que se llene rápidamente, porque esto que ocurrió hoy a las 7:35 va a ser inolvidable para quienes estuvimos en este momento aquí, seguramente para todos, para todo el mundo, pero acá nos sorprendió a todos, pero a todos inexorablemente, por el tañido de las campanas. Empezaron a tañir las campanas en un momento inesperado, en un horario inesperado y durante mucho tiempo. Entonces algo estaba pasando, y lo que estaba ocurriendo en ese momento es que se anunciaba la muerte del Santo Padre, del pontífice, de tal modo que yo estuve acá cuando inició su pontificado, estaba en Roma como senador, y ahora lamentablemente estoy en Roma a punto de partir para Firenze cuando el Santo Padre murió. Impactante. Claudio, este momento triste, doloroso, histórico que te toca vivir en Roma, vos venías siguiendo muy de cerca la salud del Papa. A todos nos sorprendió realmente, obviamente no tenemos el conocimiento que vos tenés, Claudio, pero cuando lo vimos el domingo de Pascuas, pensamos que lo que venían eran noticias más favorables, más positivas. Vos que venías siguiendo la situación, ¿te sorprendió esta noticia? Sí, totalmente, pero... ¿Hola? Sí, hola, te escuchamos perfecto. Espero que me escuchen. Ok, les quería contar esto. Sorprendió porque, porque si esto hubiera ocurrido en la última semana de febrero o pocos días antes del ser dado de alta, seguramente tenía una secuencia lógica desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de estado general. Pero acá interpretan algo que me parece, por supuesto, es antojadizo esto que voy a decir, pero lo repiten aquí en Italia con mucha frecuencia, lo he escuchado con varias personas. No, quiso morir después de la resurrección. Este es un modo para mantenerse con vida por el resto de la eternidad. Así que él luchó para sostenerse vivo, volvió a Roma, volvió al Vaticano, a su tierra, paseó por el San Pedro primero el día sábado en la catedral, después por la plaza el día domingo, después de la bendición Urbi et Orbis,
y finalmente murió. Cumplió con su cometido. Eso está fuera de cualquier interpretación médica, porque es un tema que corresponde a la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana y a las interpretaciones hasta fantasiosas de muchos de nosotros. Pero bueno, eso es lo que ocurrió. Sí fue su decisión y sí fue en su ley. Médicamente, por el cuadro que él venía atravesando, no era de lo más aconsejable este tipo de salidas. No, es que es muy atinada la pregunta porque además le recomendaron que no lo hiciera. Era una externación y una convalecencia no expuesta, de tal modo que todo lo que hizo fue por decisión propia, no porque los médicos se lo hubieran permitido. Hablo de los paseos que acabo de mencionar y de estas ganas de tomar contacto, a lo mejor por última vez. Pero quiero contarles que murió durmiendo, digamos, no hubo ninguna situación violenta, ni catastrófica, ni dolorosa. Lo fueron a despertar y estaba muerto. Eso fue todo. Qué dato impresionante. No hubo nada más que eso. Un mínimo consuelo, Claudio, obviamente, en esta situación. Muchas gracias, Claudio, por tu mensaje desde Roma. Estás viviendo un momento triste, histórico, insisto, vos que tanto has seguido la salud del Papa. Muchas gracias por esta comunicación que nos ilustra. Gracias. A los dos, muchas gracias por la consideración, muy amable. Muy amable de estos minutos. Bueno, estamos repasando esto. Yo pensaba, Luis, ¿cómo imaginás que este Papa va a ser recordado a propósito de su estilo que mantuvo realmente y literalmente hasta el final, ¿no? Esto de la recomendación médica de no salir, evidentemente él ha querido atravesarlo de otra manera, transgresor en muchos aspectos. Bueno, hacía lío, como le recomendó a los jóvenes. Exacto. Claro. Bueno, ¿sabés qué? Argentino al fin también, ¿no? Sí, argentino al fin. Y Tano, una mezcla. Una mezcla de los... Una mezcla compleja, pero yo veía... estoy muy, después de haber participado en la campaña de Trump el año pasado y todo eso, todo el tema del antisistemismo, ¿no? Fue el pionero en el antisistemismo, Bergoglio. Él pateó el tablero. Romper protocolos, decís. Basta. Sí, pero además cómo llegó. ¿Te acuerdas que fue sorpresivo absoluto cuando llegó? La elección del Papa es muy particular, no es una elección popular entre los católicos del mundo, es una elección indirecta a través de los cardenales. Claro. Pero digo, pateó el tablero ahí también, porque vino del fin del mundo cuando nadie lo esperaba. Es decir, y además llegó a la curia romana, que si hay sistema conservador en el mundo, es la curia romana que gobierna la Iglesia desde hace milenios, o un par de milenios por lo menos, o 1500 años. Bueno, él pateó el tablero ahí. Era un antisistémico. Los que están de moda ahora gobernando países... Pero mucho antes, o sea, por el 2023. El 2013. 2013. El 2013, 3 años antes que el primer Trump, el Trump 1, ya Bergoglio... O sea, cuando romper sistemas en ese momento no era lo que es ahora, que es más habitual. Claro, no era menos en la Iglesia. No era tan habitual. Ahora, por supuesto, en la Iglesia siempre entienden que la frazada es corta, así que romper el sistema no implica romper la Iglesia. Claro. Implica calentar un poquito un lado, correr la frazada... Con estos límites. Bueno, pero fue muy importante, ¿no? Muchas cosas de romper sistemas, sobre todo, digo, ha tenido una postura muy firme con el tema de las situaciones de abuso que se han ocultado durante tanto tiempo en la Iglesia Católica. Eso también es el legado, me parece, de Francisco, que uno destaca, que uno dice, bueno, que haya roto con todo en eso, que era romper con el silencio de alguna manera. Sí, me parece que es un legado que va a ser difícil que alguien revierta el día de mañana. Exacto, ya no hay retroceso en eso, no hay retroceso. Y además es poner a la Iglesia en sintonía con el mundo en que vivimos. Ya ese tipo de cosas no se pueden ocultar, no se pueden meter bajo la alfombra. No hay cabida para eso en estos tiempos. Para nada. Un secretario de Francisco fue condenado por cuestiones vinculadas a la corrupción que el propio Francisco combatió permanentemente dentro de la Iglesia. No hubo mano para nadie, no hubo ayuda para nadie. No, y es más, les digo algo, a las 20 se va a conocer, a las 20 de Italia, a las 15 de acá, se va a conocer el motivo de su muerte y además también el testamento. Se está hablando en los diarios italianos de un derrame cerebral, lo que le habría producido la muerte a Francisco en la madrugada. Qué importante es lo que sumás, es Javier. Importante. Bueno, Luis, sabemos que te tenés que ir. Me tengo que ir. Puntuales, cumplimos con vos. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias, al contrario, por un gran gusto. Sí, porque nos vamos a ir directamente a Italia y vamos a agradecerle a Laura Grassi, que siempre desde Italia nos
comparte las sensaciones de días importantes. Yo estoy segura, Tana, porque le decimos Tana, que este es un día realmente bisagra para Italia y para el mundo. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, exactamente. Hola, Sol. Buonasera a vos, todo el equipo, Javier Díaz, a todos. Desde acá, desde Roma, donde hace un 15 minutos arrancó un rosario dedicado a Papa Francisco desde la plaza, instituido, querido por el carmelengo Farrer. Recordamos que Carmelengo elegido por él en el 2019. Es una sensación rara, Sol, inesperada sobre todo. ¿Se siente ese duelo? ¿Está ahí? ¿Se siente en la calle? Se siente, yo diría un vacío, una sensación de nostalgia. Recordamos uno de los papas que acercó mucho laico, por los mensajes que daba sobre las personas pobres, era el papa de la gente. Él le encantaba el papa antiprotocolo, yo diría, me gusta llamarlo así, porque tenía ese carácter determinado, ustedes dirían un papa pilla, porque la verdad, como dice usted, con el carácter argentino, si tenía ganas de hacer una cosa no había nadie, un carro armado, hacía, lo lograba, quería salir a las 3 de la noche, bueno, agarraba todo lo de seguridad, estaban desarmados por él, porque decía, ay, a veces hablé con lo de seguridad y decía, la primera vez, Laura, tenemos protocolo y nada, nos desarma, cada 15 minutos desarma los protocolos. Y bueno, yo tuve la suerte de conocerlo en un viaje en el 2019, soy azafata de vuelo, también elegida por el Vaticano para acompañar a los papas en los viajes, pude acompañarlo en Panamá y la verdad le pregunté directamente qué pasa con su país, por qué Santità no vas, que allá lo están esperando. Y te cuento, Sol, que me contestó con una mirada muy determinada diciéndome, no es el momento. Decía, hay demasiado política en este momento, pero sí voy a ir, quiero ir, deseaba ir. Y aunque no parece, aunque los argentinos no lo creen esta cosa, tenía su Argentina en el corazón. Él luego era el papa de la gente, no quería tampoco ser como el papa que prefería casi su país. Entonces empezó de poco a poco, bueno, un día voy a ir, tanto que bueno, llegamos a 12 años de pontificado, como estaban diciendo antes, 12 años de pontificado contrastante con todo que son las reglas del Vaticano. Recordamos que era el papa también de la diversidad, primer papa que quiso dar la comunión a los gays diciendo Jesús no tiene color, no conoce sexo, no hace diferencia sexual entre hombres, mujeres, gay, no es una... como diciendo, no es una enfermedad, es un estatus ser gay o menos. Primer papa acerca a esta colectividad contra reglas o contra católicos, hicimos más cerrados, si queremos llamarlo de esta forma. Laura, esta cosa que vos lo marcaste bien, hoy no es día para ocuparse de eso, por supuesto, pero hoy por la mañana en el programa de Novarecio un historiador decía algo muy interesante, decías como que el papa supo ser argentino, porque siempre, San Lorenzo, lo que sea, y los argentinos no supimos por ahí tener un papa, o por ahí los políticos no supieron tener un papa porque lo politizaron y hubo grieta también ahí. Pero esta situación de amores y odios, ¿se dio también en Italia o para nada? No, nosotros para nada, nosotros lo amamos desde el primer momento que dijo que vino de la fin del mundo. O sea, se quiso amar porque rechazó desde primera todo lo que era riqueza. Y nosotros sentimos la iglesia más cerca gracias a él, porque recuérdate que los primeros papas tenías, todos los papas antecedentes tenían, yo qué sé, emblemáticos, los zapatos rojos, 2.500 euros. Y él decía, ¿ahí para qué tanto dinero con todo lo que se necesita? No. La cruz, rechazó la cruz de oro, rechazó de vivir en un departamento de 250 metros cuadrados, decía que le entraba crisis psicológica, que no podía aceptarlo y quiso un departamento humilde en Santa Marta, o sea, dentro del Vaticano. 40 metros. Solo 40 metros. 40 metros. Solo, ¿para qué? Decía, ¿para qué tanto? Yo con 40 metros estoy bien. Bueno, tenía un poco su esto cama, de hacer lo que se dice, ¿no? Claro, sí, un jesuita, al fin y al cabo, que vivía no el doble como tal, discurso. Laura, y no llegara al Vaticano y de repente comprar el estado de ser un mandatario, sino que siguió siendo un sacerdote cercano a la gente. Uno se pregunta, te ve en las calles de Roma, ¿cómo es, más allá de esta ausencia que vos nos marcabas, cómo es el ritmo de la ciudad hoy? ¿Hay muestras de tristeza? ¿Hay muestras de duelo? ¿Qué está ocurriendo a tu alrededor, Laura? Mira, hay mucha tristeza entre personas mayores, más que nada, de verdad. Se ve gente que lloró a la noticia, gente mayor que se acercó más a la fe, pero te cuento que también muchos laicos armaron sus sandwichitos. Le recuerdo que acá es Pascuetta. Pascuetta es un día feriado acá, el día del Ángelus. Ah, mirá, es feriado en Posterior al Italia. domingo de Mirá. Pascua.
¿Dónde estabas exactamente? En este momento estoy a un barrio acá de Roma que está a 30 minutos del Vaticano. Le cuento que en esta misma parada que vemos a mi espalda había gente que se estaba preparando para festejar esta Pascuita. ¿Cómo se festeja? Se festeja con todo lo que sobra de Pascua, la comida, y se va a la playa, a los parques. Bueno, acá mismo hace poco una familia ha dicho, ¿sabe qué? No, falleció Papa Francisco, ¿qué le gustaría? Vamos a Plaza San Pedro. Estaban hablando con los nenes, con los chicos, diciendo, vamos a comer la tortilla en Plaza San Pedro, casi para despedirse, ¿no? No, es un evento mundial, gente de todo el mundo viaja y ustedes teniendo la posibilidad. O sea, es una suerte de feriado como con picnic, juntar todo lo que sobra de las Pascuas y ahora obviamente cambia el plan. Esto, claro. Sí, mira, acá a mi espalda estás un lugar por anciano donde festeja la Pascua y bueno, hoy se despertaron para festejar y al final cuando se enteraron de la noticia pusieron la bandera, no sé si pueden verla ya, a media asta. Ah, mira. Como en forma de respeto. Salieron todos, agarraron la comidita y se fueron, diciendo no vamos a festejar nada. Dejaron el lugar así con la luz prendida y pusieron la banderita de Roma, de Italia, de la bandera europea, dejando la media asta en forma de respeto. Lo mismo que nos enteramos hace poco lo hizo Trump en la Casa Blanca. No se excluye el hecho que él va a ir al funeral, no está confirmado. También a la 20 se va a confirmar la causa, hipótesis, hipotiza derrame celebrar, aunque no está confirmado por la prensa vaticana, que a la 20 Matteo Bruni, responsable jefe de la prensa vaticana, va a confirmar. Ahora se espera 3 días que va a ser expuesto el cuerpo para los saludos en el Vaticano, 9 días de luto en el Vaticano. Antes del 10 de mayo sabemos que se va a reunir el conclave con llave. O sea, se van a cerrar los cardinales, son 135 y te cuento, son la primera vez... Sí, lo y que es la está primera contando, vez... Laura, es importante, dale. Es la primera vez en la historia del pontificato que sobre 135 cardinales que se van a encerrar en conclave, 108 fueron elegidos por Papa Francisco y lo quiso de distintos países del mundo. Antes había una concentración muy alta italiana, siempre tuvimos la mayoría italiano, quiso una mezcla de países, casi como para decir quiero dejar las cosas en buena mano, confiar, en nombre de confianza. Recordamos que Camerlengo fue elegido por él en el 2019. Entonces, y cuando estaba en el hospital, todos los días que podía levantarse, encargaba y ponía rolo para él emblemático y importante, porque sabía, en alguna forma, él decía, expresó que eran los últimos días que estaban en esta tierra. Es como que él se lo veía venir de alguna manera. Sí. Te quería preguntar también, Laura, porque acá nos sorprendió mucho en Argentina verlo el domingo a Francisco. Allá, ¿cómo se vivió esto? ¿Era algo esperado? ¿Se venía anunciando? Sabíamos que él tenía una recuperación lenta por delante, donde le habían dicho, bueno, externado, pero con cuidado, sin actividad oficial, tratando de disminuir al mínimo de actividad, pero el domingo lo vimos apareciendo con su mensaje de Pascua. Mira, sabíamos que el protocolo, el cuadro clínico estaba muy complicado. Nadie se esperaba que se sumara, con mucha sorpresa. Por esto te digo que cuando arrancó diciendo Buona Pascua a tutti, siguió un aplauso interminable. No podía hablar porque la gente no paraba de aplaudir, pero casi como descajonar, como para decir, wow, zafaste, estás con nosotros, ya no está en el hospital, luchamos, con un aplauso de esperanza, como la verdad estábamos todos contentos, tanto que él, contra los protocolos, quiso bajarle la papa móvil contra los pareres médicos, esto para decirte el carácter argentino, ¿no? Claro. Cuando uno dice, bueno, carácter de testa dura, quiso bajar porque se quería sentir casi a despedir la gente. Y Mira. hacerlo en el día del Ángelus es casi simbólico, como si un ángel se lo llevó, ¿no? Diciendo, bueno, en este día ya cumpliste la tarea. Es todo un símbolo. Bueno, muchos médicos al observar esa situación, justamente la del Papa móvil, notaron que realmente su estado de salud no daba para estar haciendo lo que hacía, pero fue absolutamente una decisión consciente de él, ¿no? Consciente hasta el final. Laura, un placer, como siempre, escucharte. Vos tenés planeado, me imagino, vas a ir para allá para vivir este momento histórico, seguramente. Sí. Sí, voy a estar porque lo siento cerca, más allá que pude llevar los 3 papas en avión y te digo, mientras Juan Pablo lo recuerdo el papa de los jóvenes, Ratzinger el papa teólogo histórico, si queremos, Papa Francisco para mí era el papa antiprotocolo, el papa de la pobreza, de la
gente. Yo lo viví así, tuve la suerte de conocerlo y espero de transmitir a los argentinos que no pudieron conocerlo realmente como era esta lucha. Ustedes tienen, la verdad, tienen que tener el orgullo de haber tenido un papa argentino. Totalmente, totalmente. Laura, te agradecemos mucho y por supuesto vamos a hablar mucho en estos días. Gracias por estos minutos con nosotros. Un bacio, actualizándolo desde Roma. Arrivederci. Chao, Javier. Chao, todo el equipo. Estamos viendo la Plaza del Vaticano que explota de gente, mientras, Javi, estamos siguiendo de cerca el tema, obviamente, de la autopsia, pero se empieza a confirmar esto que anticipabas respecto de las causas de muerte de Francisco, digamos, cuando hablamos del hombre, ¿no? Del Papa en sus últimos días, se habla ya de un derrame cerebral con... Tal cual. Esto es lo que hay, una información extraoficial, por supuesto. Esperaremos alrededor de las 3 y pico de la tarde que se dé a comunicar oficialmente desde el Vaticano. Estamos hablando porque la información que hay es alrededor de las 20 horas de Italia. Ya hemos pasado ese horario, son las 3:10, 8:10 allá en Vaticano. Por lo que yo tengo entendido, no se hacen autopsias a los papas. El cuerpo es sagrado, se lo embalsama, pero sí, por supuesto, se hace una autopsia in visu. ¿Qué quiere decir? Se la observa y un médico, obviamente, como en cualquier otro caso, decreta justamente su muerte. De lo que han dicho, si bien no hay mucha más información, murió, textual lo digo, en sus aposentos, pero no explican si murió durmiendo, acostado, más allá que el doctor Sin dijo, sí, murió, el doctor Sin nos hablaba y él está de eso. ya en Italia, así que tiene seguramente mayor información. Digo, ¿no? insisto con esto, de un derrame cerebral, en principio, a lo que habría seguido, por supuesto, una falla Es cardíaca. importante que el Vaticano informe. Más allá de un formalismo religioso, es un formalismo informativo para brindar los datos de la causa de la muerte. Según Laura nos dijo, ahora a las 3 de la tarde se va a dar esa información, que es una información que está esperando el mundo Recuerden entero. el caso del Juan Pablo I. Juan Pablo I murió de una manera para muchos extraña, muy repentina, y no se le hizo autopsia. Claro. ¿Sí? Se firmó. Bueno, y después hubo muchísimas versiones, hasta películas. dudas, y se habló de la posibilidad hasta de un asesinato. Bueno, no queremos decir que este sea el caso. No, de ninguna manera, pero... Hay un formalismo que debe cumplirse, pero la información es importante también. Bueno, a ver, esta imagen que te estamos mostrando es la imagen que recorre el mundo. Es la Plaza San Pedro. Todas las personas que ves ahí van llegando de cada rincón del mundo para presenciar lo que va a ser un momento histórico, días históricos en una jornada muy triste, pero por supuesto que forma parte de la historia, es la muerte de un papa. Para nosotros, de un papa muy especial, del Papa Francisco, nuestro papa. Y ahora, a propósito de esto, una información de último momento. Bien, a esta hora el Vaticano está informando de manera oficial, tal como anticipábamos aquí en Código Noticias, que el Papa Francisco falleció a causa de un ictus cerebral. Esto sería lo que habitualmente llamamos un derrame cerebral. Obviamente no estamos usando términos técnicos, pero la palabra del Vaticano habla de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. Insistimos con esta idea. Un derrame cerebral, una apoplejía, un ictus cerebral, a lo cual lo siguió una falla cardiocirculatoria. Esto es de forma, digo, por supuesto hay una falla original que provoca finalmente la falla cardíaca. Lo que plantean desde el Vaticano es el problema, lo que derivó en la muerte fue el derrame cerebral. Lo contábamos recién. Lo que anticipaba Javier Díaz. La oficial información que había desde allí del Vaticano. Qué importante, porque esto es obviamente un cuadro que se separa del cuadro respiratorio que lo tuvo al mal traer durante estas semanas. Por eso, a la hora de evaluar sin estos datos que ahora trascienden, uno imaginaba que en su cuadro de neumonía y tras la intervención, tras la internación de tantos días, el hecho de salir, del contacto con la gente, no había sumado a ese cuadro respiratorio. El ictus es un accidente cerebrovascular que ocurre cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce y se priva al cerebro de oxígeno y nutrientes esenciales, dice la información médica. A ver, el Papa, más allá de que no fue, digamos, la causa respiratoria, la salud estaba muy delicada y de hecho, bueno, estos consejos, ¿no?, de que no haga actividad, él eligió
o no escucharlos o seguir fiel a su estilo, no estar en contacto con la gente. De hecho, bueno, una de las últimas visitas que hace es a una cárcel. No pudo lavarle los pies como hacía habitualmente a los internos, pero era más allá de su salud ya venía delicada, más allá de su cuadro respiratorio, se puede también entender en este contexto. Por supuesto, lo que estábamos trayendo era información del Vaticano, mientras vemos a miles y miles de fieles que se van reuniendo en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, para rezar, para despedirlo. El Vaticano confirma hubo un derrame cerebral que después provocó una falla cardíaca. Esa fue la causa de la muerte del Papa, de nuestro Papa, del Papa argentino. Por supuesto, en algún punto esto es anecdótico, digo, lo que importa es... No cambia el resultado, pero no es importante Francisco. porque su nombre... A ver, el Papa es uno de los hombres más poderosos del mundo. Sin duda. Todo lo que tiene que ver con la salud, ni hablar con el fallecimiento de un Papa, es un tema de Estado. La preocupación por lo que pudo haber ocurrido es una cuestión de Estado también. La imagen que estamos viendo es absolutamente conmovedora. Creo que nadie ayer, hace 24 horas, nadie imaginaba que íbamos a estar mirando la Plaza San Pedro, hablando de la muerte del Papa Francisco, un Papa tan trascendental para nosotros como argentinos. Ha marcado un antes y un después en nuestra propia historia, y estar hablando ahora de su muerte, cae la noche y lo hace mucho más emotivo. Y pensemos que realmente en este momento personalidades de todo el mundo y sobre todo gente de fe está viajando a ese lugar para participar de lo que viene. Seguro, porque hay gente que quiere estar ahí para la despedida y también hay que tener en cuenta algo, es un momento de alta peregrinación de gente hacia el Vaticano durante las Pascuas. Ya había miles y miles de fieles que se habían acercado al Vaticano, que lo pudieron ver ayer, y además obviamente ahora se suma la gente que comienza a acercarse y los propios romanos, ¿no? Que, como nos decía recién Laura, que lo sienten esto como una pérdida propia y que van a ir ahí aprovechando este feriado que tienen en Italia, el día siguiente del domingo de Pascuas, para ir a llorarlo en familia, acompañarse. Pensemos que los medios del mundo que estuvieron durante toda la cobertura de la internación, si no me equivoco, fueron más de 30 días de internación, fue una de las internaciones más largas. Los medios de todo el mundo se habían retirado porque el Papa había sido externado, porque el Papa estaba mostrando mejorías. Es sorpresivo para todos este fallecimiento, aunque obviamente estamos hablando de una persona mayor, de una persona de 88 años, de una persona con un cuadro muy, muy severo. Sinceramente, esto es una sorpresa y fue una sorpresa para todo el mundo. Sin duda, porque las noticias eran alentadoras. Había pasado la crisis en apariencia y él de a poco estaba preparándose para retomar sus actividades. Por eso nos sorprendió tanto a todas las noticias. Después, sobre todo, insisto, de haberlo visto el domingo con el Ángelus, ¿sí? Hablando. Esto fue, obviamente, el contexto en el cual nos sorprendió hoy a la madrugada esta noticia, que sigue teniendo repercusiones, por supuesto, y que sigue teniendo miradas que nos acercan y nos ayudan un poco a pararnos frente a esta noticia tan dolorosa. Como la del padre Gustavo Boquín, que es vicerrector de la UCA y está con nosotros en un móvil. Padre, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos. Buenas tardes a todos y les deseo feliz Pascua. Muchas gracias. Bueno, estamos muy conmovidos, pero queriendo escucharlo, la lectura de usted y de la iglesia misma, ¿no? Es un día muy importante para nosotros, muy triste, muy triste. Lo fue todo el papado de Francisco, pero hoy fue sorpresivo tener que estar contando esta noticia, ¿no? Ciertamente, como ustedes decían, un papa anciano de 88 años que atravesó, sí, una crisis de salud muy importante y que nos había sorprendido su recuperación, pero se ha producido este desenlace que nos deja sin duda un hombre comprometido con la fe, un hombre de una gran espiritualidad y a la vez un gran misionero, ¿no? Miembro de la Compañía de Jesús, jesuita, no renunció a esa misión de ir hasta los confines del mundo.
fue a lugares tan extremos como Mongolia o el sudeste asiático, celebró misa en la península arábiga, en los Emiratos Árabes, firmó un acuerdo de fraternidad con el imán del Aqsa, allí en los Emiratos, visitó al líder chiita, recibió hace pocos días al rey Carlos de Inglaterra, cabeza de la Iglesia Anglicana, se reunió con el patriarca de Moscú en La Habana, en Cuba, y además también quiso establecer vínculos con aquellos que se declaran ateos, ¿no? Admitiendo justamente esa conversación, esa familiaridad. Por lo tanto, nos deja un legado muy importante también para la Iglesia en este espíritu de misión, en este espíritu de ir hacia todos, de buscarlos a todos, de acompañar a todos y de llevar la palabra del Evangelio, que es una palabra de esperanza, incluso causando un gran impacto ya hace 10 años con la publicación de la encíclica Laudato Si, acerca del cuidado de la casa común, ¿no? Una encíclica que no solamente es estudiada en medios católicos, como en las universidades católicas, sino en universidades también estatales o no confesionales, que nos habla de la importancia del problema que estamos atravesando con el cambio climático y de la responsabilidad que tenemos en esta hora. Padre, y no hemos de olvidar también, como arzobispo, de Buenos Aires, el legado que nos dejó para los argentinos, ¿no? El llamado justamente a la fraternidad, el llamado a ir contra la corrupción y velar por los más vulnerables. Sí, eso justamente eso te quería preguntar. ¿Qué legado le parece que nos deja a nosotros, a los argentinos? El legado que le ha dejado al mundo y a la Iglesia Católica es enorme, lo venimos repasando, pero usted, padre, con su mirada argentino, ¿qué mensaje cree que nos deja finalmente lo que fueron estos 12 años de Francisco en el Vaticano? Cuando él comenzó el ministerio allí en Roma, que nos dio aquel 19 de marzo un mensaje a los que estábamos reunidos enfrente a la catedral, nos dijo: cuídense unos a otros, caminen juntos. Yo creo que ese es el legado que nos deja, el llamado a trabajar juntos por el bien común y especialmente por los más vulnerables. Y tenemos que repasar sus homilías de los Tedeums del 25 de mayo, sus homilías en San Cayetano, sus homilías al finalizar las peregrinaciones a Luján, que ahí hay un legado muy importante para todos nosotros, una palabra que no ha perdido vigencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, ha sido un placer, Padre Boquín, poder escucharlo en un día tan especial, tan importante, tan movilizante para todos. Muchas gracias. Les agradezco mucho y rezamos por el Papa, como él decía una y otra vez, no se olviden de rezar por mí. Hoy en este paso le pedimos al Señor Jesús que lo cargue sobre sus hombros, y él que lo eligió para ser el obispo de Roma, el Papa de todos, el Papa para todos, que le dé la recompensa de tantos esfuerzos. Absolutamente. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver qué tiene para mostrarnos Andy Pinanelli, porque hubo un comunicado oficial del Vaticano que les anticipábamos recién, pero una cosa es contarlo, otra cosa es verlo. Andy, ¿qué es lo que se ha publicado en los últimos minutos, instantes? Reciente, el Papa Francisco, muerte por ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible. Así lo certificó en el acta de defunción el profesor Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad de Vaticano. La muerte se comprobó mediante un estudio de electrocardiograma. Bueno, claro. Esto es, acaba de Mirá, te publicar. tengo ahí, Andy, un segundo, un estudio electrocardiograma tanatológico, es el estudio de las causas de la muerte. No se habla de una autopsia, pero sí de un estudio post-mortem que permite certificar, para que no queden dudas, de que se trató la causa principal de la muerte de Francisco. Por supuesto que esto no nos lleva alivio, pero sí, digo, es importante que el Vaticano, como marcaba Javier Díaz, nos dé un punto de referencia para lo que viene. Andy, entiendo que sigue con más el comunicado, pero quería marcar esto. Acá hay un estudio post-mortem realizado para llevar una información concreta de, bueno, esto es lo que ocurrió con Francisco. ¿Qué más dice? Repasa las 3 causas. Dice, derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible. Son las causas de la muerte del Papa Francisco, ocurrida 7:35 de esta mañana en su apartamento de Santa Marta.
Bien. Bueno, y así es Esto como... confirmaría un poco lo que decía el doctor Claudio Singh, solo en cuanto a murió en su lecho, estaba en su residencia en el momento de la muerte, lo está confirmando también el Vaticano. Y también repasa que tenía antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bilateral y bronquiectasis esto es lo de la internación. múltiple. Todos estos síntomas de respiratorios que veníamos charlando. La muerte se comprobó mediante un registro, el electrocardiograma, y lo declaró una de las causas fundamentales de su muerte. Bueno, a ver, las dos cosas, ¿no? Por un lado, el cuadro que lleva este desenlace, pero hace también hincapié en, ojo, estaba Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, atravesando por un cuadro respiratorio muy complicado. Muy bien, vamos ya mismo a hablar con Maximiliano Leyes, que es historiador y que está en este momento en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. Qué increíble, míralo ahí. Maximiliano, verte ahí ya nos impacta. Gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, saludos a todos. Aquí estamos, sí. ¿Qué estás viviendo ahí, Maximiliano? ¿Cómo es? Una sensación de un gran alrededor? estupor, una gran sorpresa por parte de todos. Si bien ya se sabía que el desenlace iba a ser ese de una persona ya con tantas dificultades, ayer, hace 24 horas, el Papa estaba en esta misma plaza saludando a la gente para Pascua, ¿no? Caminando, circulando con el Papa móvil entre la gente. Y saber que hoy ya no está más, llama mucho la atención, impacta, ¿no? Hay una sensación de estupor y de sorpresa y también de curiosidad, ¿no? Muchos turistas, de hecho, también peregrinos, recordemos que estamos en el año jubilar, ¿no? En el año del jubileo, por eso también hay mucha gente que está en Roma ahora, ¿no? Acaba de terminar el rosario que se convocó a las 19:30 para rezar por el alma del Papa Francisco y están saliendo los fieles de la plaza de San Pedro. Maximiliano, nosotros decíamos, obviamente, esto fue sorpresivo, hace muy pocas horas él estuvo ahí, en esa misma plaza con la gente, nadie lo esperaba, de hecho los medios del mundo no estaban ya, esa guardia por su internación se había levantado. ¿Ves cómo de repente va llegando gente de otros lugares, van llegando los medios del mundo? De hecho, yo tengo aquí adelante de mí, o sea, de donde está yo estoy viendo una cantidad de medios de todo el mundo, de ambos lados, de las columnatas de Bernini, o sea, de un lado y del otro, colegas argentinos, igual, yo no soy periodista, pero digo, colegas de ustedes argentinos, que están acá transmitiendo, o sea, y ya están llegando muchos más periodistas, por supuesto. Sí. De hecho, lo digo como historiador, este es un hecho histórico. Totalmente. ¿no? Estamos viviendo la historia. Único y irrepetible. Como historiador, y ya para agradecerte estos minutos, como historiador, ¿cómo pensás que va a ser recordado el Papa Francisco? Creo que como un papa, aparte de historiador, digamos, especializo en historia de la teología. Ah, bueno. Por eso digo que lo puedo poder plantear de una forma particular, que el Papa creo que va a ser recordado como un Papa pastor, ¿no? El pastor de las ovejas, el pastor también que fue a buscar las ovejas perdidas, lo que plantea el Evangelio, ¿no? Hay más alegría en el cielo cuando uno se convierte que por 100 convertidos, eso quiso el Papa, ¿no? Al abrir las puertas a periferias existenciales. El Jueves Santo, estuvo en la cárcel acá Regina Celli, abrió la puerta de la cárcel de Rebibbia, estuvo siempre presente en los marginados, en los olvidados, hasta, digamos, la apertura que hubo de parte de él y del sínodo a personas LGBT, trans, a la apertura de la mujer en las decisiones del gobierno del Vaticano. Recordemos que la gobernanta del Vaticano es una mujer, puesta por el Papa. Creo que va a ser recordado como un Papa que marcó un rumbo para los nuevos desafíos del siglo XXI en cuanto pastoral y política también, ¿no? Seguro, Maximiliano. Se está poblando la plaza a minuto, imagino. ¿Cuál son las 8:20 de la noche, allá 8:30 casi? ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Qué se está esperando? ¿Es simplemente la gente se va a juntar a rezar o están esperando algo en concreto? Acaba de terminar el rosario, la gente se está retirando de la plaza. Ha sido un constante circular de personas todo el día y mañana ya se espera que sea, se supone, estos son todas noticias que van circulando porque él mismo cambió el ritual de su propio funeral, entonces son cosas que vamos a ver también inéditas. Claro. Nunca ha habido un funeral igual
del Papa, este va a ser un funeral muy particular porque, primero que nada, no va a ser enterrado en las Grutas Vaticanas, no va a tener los 3 cajones que tenían los otros papas, el cadáver del Papa no va a ser expuesto como los anteriores, por eso vamos a ver cosas que no se han visto antes de un funeral, pero se entiende que van a ser los 3 días de, digamos, velatorio del Papa, donde los fieles van a venir a rendir su excepia, digamos, su dolor o su pesar al Papa, y luego se decretan los 9 días de luto para luego convocar al cónclave. Mañana seguramente será el velorio de la familia papal, que se dice que es las personas allegadas, sus secretarios, sus enfermeros, sus médicos, como sus guardias el núcleo más íntimo, sus colaboradores más íntimos. Se entiende que será eso y posteriormente se abrirán las puertas de la Basílica de San Pedro para iniciar la capilla ardiente con el circular de personas que será incesante seguramente. Qué impresionante, a propósito de esta reforma que tuvo todo este protocolo, esta simplificación, que fue, si no me equivoco, en 2024. O sea, fíjate que... Sí, muy reciente. Es muy reciente, lo hace él, que va a ser quien obviamente bajo esta circunstancia tan triste estrene todo este nuevo protocolo mucho más simplificado, que responde un poco a lo mismo que decías, me parece, a bajar del pedestal la iglesia y acercarla a la gente. Exactamente, creo que eso es lo que el Papa se planteó y en cierto modo siguió el rumbo de otros, ¿no? Como, bueno, Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, hablaba con unos colegas de ustedes, hace 60 años que se cumplió años del Concilio Vaticano II, que abrió las puertas de la iglesia, que permitió que las celebraciones fueran en las lenguas de cada pueblo. No en latín, y ese mismo espíritu del concilio que hubo en los años 60, el Papa Francisco lo vivió de joven y quiso llevarlo a la práctica en la iglesia de Roma y en cierto modo generar esta universalidad de la iglesia, ¿no? Maximiliano, la iglesia romana. Quería preguntar en esa línea, ¿qué significa que haya pedido ser sepultado en la iglesia de Santa María Maggiore? ¿Cuál es el mensaje que nos da esto? Sobre todo para la gente que no está habituada, obviamente, a lo que son las tradiciones vaticanas. ¿Qué significa elegir Santa María Maggiore? Hay varias cosas. Primero, no es el primer papa que no es enterrado en el Vaticano. Hay muchos papas que están enterrados en distintas basílicas de Roma. Seguro. Pero ahora unos 100 años que los papas siempre son enterrados en las grutas vaticanas. Se puede decir que el Papa siempre manifestó un gran amor y devoción a la Virgen Nuestra Señora de la Salud, que está en Santa María de la Maggiore, y él siempre, cada vez que salía por algo, salía del hospital, dejaba una ofrenda floral en Santa María de la Maggiore, por un lado, ¿no? Por el otro, se puede decir que él quiere estar más en el pueblo y no encerrado en el Vaticano, ¿no? Claro. A Santa María de la Maggiore es mucho más accesible llegar aquí en Roma que pasar al Vaticano, pasar los controles. Es como más difícil llegar a su tumba si estuviera aquí en San Pedro. En cambio, allá en Santa María de la Maggiore va a ser más accesible porque prácticamente está en el centro de Roma, Santa María Maggiore. Los que conocen Roma, está a pasos de la estación Termini. Maximiliano, ¿no? Disculpas, Cecilia y Lodovico, tengo una consulta. Él también tuvo un paso reciente por la Basílica. Dicen que estuvo unas 150 veces, la visitó. ¿Puede ser que ahora también en esta última etapa estuvo él? Sí, la última vez que él salió, el domingo que fue dado de alta del Gemelli, él pasó por Santa María de la Maggiore y dejó esas rosas amarillas. Y él desde el balcón del Gemelli habló con una señora y dijo, la señora de las rosas amarillas. Esas rosas se las dejó en ofrenda a la Virgen María, ahí en Santa María de la Maggiore. Fue la última vez que el Papa fue a Santa María de la Maggiore a rendir homenaje a la Virgen, que él era muy devoto de la Virgen María. Bien. Maximiliano, nos acompañás mientras leemos lo que se está conociendo como el testamento. Se ha publicado a las 8, ha salido en el oficio de estampa del Vaticano, ha publicado el testamento. Sí, queríamos leerlo y que nos ayudes un poco a interpretarlo, porque obviamente hay palabras y hay situaciones que marca el testamento que para quienes no conocemos la historia y las tradiciones vaticanas nos significan tanto sin tu ayuda. El boletín 271, testamento del Santo Padre Francisco, que fue firmado por él y escrito por él el 29 de junio de 2022. Él lo hizo con bastante tiempo. Dice, en el nombre de la Santísima Trinidad, amén. Sintiendo que se acerca el atardecer de mi vida terrenal y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria solo en lo que respecta al lugar de mi entierro.
Mi vida y el ministerio sacerdotal y episcopal siempre ha confiado a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por lo tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiguo santuario mariano, donde me dirigía para la oración al principio y al final de cada viaje apostólico, para confiar con confianza mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle por la dócil y maternal salud. Solicito que mi tumba esté preparada en el lóculo de la nave entre la Capilla Paulina, capilla de la Salus Populi Romani, y la Capilla Sforza de la mencionada Basílica Papal, como indicado en el anexo adjunto, que él escribió además también. El sepulcro deberá estar en la tierra, simple, sin decoro particular y con la única inscripción Francisco. Los gastos de preparación de mi entierro se cubrirán con la suma del benefactor que he dispuesto para ser transferida a la Basílica Papal de Santa María Mayor y de la que he proporcionado las instrucciones oportunas a Monseñor Rolandas Macricas, comisario extraordinario del capítulo liberiano. Este es el boletín 271. Y finaliza: que el Señor dé la merecida recompensa a aquellos que me han querido y seguirán orando por mí. El sufrimiento que se ha presentado en la última parte de mi vida lo he ofrecido al Señor por la paz en el mundo y la hermandad entre los pueblos. Santa Marta, 29 de junio de 2022, firmado Francisco. Maximiliano, ¿cuál es tu lectura de esto que acabamos de escuchar? Mire, a priori nos impacta esto de que en mi tumba diga solo Francisco, ¿no? Obviamente se va a tener que poner Francisco, pero se va a tener que aclarar qué Francisco es para la posteridad. El Papa siempre ha sido un poco caprichoso, ¿no? Se lo conocía como bastante, a los que lo conocían personalmente, algunas fuentes allegadas que tengo que lo conocían muy de cerca, decían que era un Papa un poco que quería hacer lo que él quería, ¿no? Que le costaba mucho seguir las indicaciones protocolares. Pero seguramente se pondrá Francisco, después se tendrá que poner Pontífice Máximo Papa, porque si no, de acá a 100 años no sabremos quién es. Pero esto me ha emocionado, me ha tocado porque no lo había leído, lo leí con ustedes ahora, y habla muy bien, también, cuenta dónde quiere ser depositado, y ahí habla del comisario del Cabildo Liberiano, que es justamente el jefe, digamos, de la Basílica de Santa María la Mayor, ¿sí? Le ha pedido a él particularmente que se encargue de sus exequias y el tema de ir a la tierra, ¿no? Sí. Son algunos puntos muy teológicos, por decir así. En definitiva, de la tierra venimos y a la tierra vamos, ¿no? Es como un ciclo que rompe el protocolo de lo que viene pasando con otros papas. Sí, los otros papas, por ejemplo, Benedicto XVI pidió ser enterrado en tierra y fue, pero está acá en las grutas vaticanas, y Juan Pablo II en su momento también, ¿no? Pero siempre acá en las grutas. A ver si a vos te parece un dato relevante. Acabo de buscar y a esta basílica donde el Papa Francisco elige dejar ahí el resto de sus restos y que el pueblo pueda ir a visitarlo. Es una basílica gratuita para la gente. Si quiere ir a visitarlo no va a tener que pagar, como sucede con los papas que son enterrados en el Vaticano y tienen que pagar una entrada de 20 euros. Debo aclarar una cosa. La entrada es para los museos vaticanos. Desde que el Papa es obispo de Roma, porque el Papa es obispo de Roma también, ¿no? Es patriarca de Occidente, obispo de Roma, sumo pontífice, tiene varios títulos. Desde que él es obispo de Roma, decidió que ninguna basílica se cobre ningún tipo de entrada para pasar. Es decir, que eso era antes. Ahora, por ejemplo, hay gente que va a Firenze y dice, bueno, en Firenze no es el obispo el Papa Francisco. Bueno, ya no es más el obispo de Roma el Papa. Claro, es muy pero importante. el obispo, él pidió que ninguna basílica de la diócesis de Roma, que hay 987 iglesias, cuenta la diócesis de Roma, ninguna se pague nada para pasar. Él buscó dar Eso mensaje de austeridad también, lo pensó antes de morir y para su muerte. Eso es impresionante también y hay que ponerlo sobre relieve, porque él pensó hasta el último detalle, esto de poner solamente Francisco en una lápida. ¿Quién financia? ¿Quién pagaba todos los costos de su sepultura? Casi 3 años antes de su muerte, ¿no? Pero él ya estaba advirtiendo que estaba mal de salud en 2022, por eso hace el testamento y lo deja plasmado. Dice, no estoy bien y se acerca el momento. Tuvo una intervención de colon que se podía haber quedado ahí, ¿no? Porque ya era una persona de más de 80 años. Exacto. Recordemos que los más grandes, que recordamos Juan Pablo II,
ya la edad de Juan Pablo II, ya la edad de Francisco, Juan Pablo II había fallecido, ¿no? Claro. El Papa, fue un Papa también longevo. Claro, su lo que pontificado. denota también este testamento es que no tenía ningún tipo de propiedad, ni bien a su nombre, ni dinero. Él se va nada más, él se va diciendo solamente dónde quiere que descansen sus restos y nada más. No habla de dinero, no habla de propiedades. No. Y por otro lado, se ve también el deseo de cómo quiere ser recordado, porque para los católicos, digamos, la vida sigue luego a la espera de la vida eterna con la resurrección, ¿no? Esto es una idea muy católica. Entonces él espera, esa espera, como lo dice ahí apenas empieza, la espera lo espera de de esa resurrección. forma. De esa forma, ¿no? Impresiona De una también, forma Maximiliano, austera. que fuera el lugar, digo, Santa María Mayor es un lugar muy céntrico, como bien dijiste, una iglesia muy accesible para cualquiera que viva en Roma o la visite. Esto Exactamente. marca mucha cercanía de Francisco, más allá, el Vaticano es un lugar de difícil acceso, oneroso según a dónde vayas. Muy custodiado. Me pregunto, y alejado del si- centro de la ciudad claro, me de pregunto Roma. si el tema de la seguridad, digo, de la tumba del Papa Francisco se puede abordar en ese lugar, porque pienso que Va a ser un desafío. Claro, porque pienso en los otros casos son sus tumbas muy custodiadas. Pero Sole, también, a ver, esto también es para remarcar lo que estás diciendo, porque él, de hecho, fue un problema para la seguridad durante todo su papado. Y lo va a seguir siendo. O sea, como este espíritu rebelde. Sí, pero espíritu bueno, digamos, caprichoso, a ver, lo uno traslada. en la cabeza de una persona de bien no puede entrar algo así, pero te puedo asegurar que en esos términos el cuerpo de un papa Tiene que ser cuidado. Es algo que tiene que ser cuidado. Igual es, Yo no sé cómo se puede es trasladar. probable que la Guardia Suiza destine en el lugar donde vaya a estar el Papa un guardia especial y vinculado Al menos obviamente, por a un todas las tiempo. horas. Sí, sí. Seguro. Probablemente Hasta ver cómo también evoluciona, ¿no? ir a El Santa ánimo. María de la Maggiore. Perdón, chicos. Dale, Maxi. No. Ir a Santa María de la Maggiore, también recordemos que es la basílica más antigua de Roma, la de las basílicas mayores. Es una basílica romana, cristianizada posteriormente. Y por otro lado, es donde están los restos del primer pesebre que hizo San Francisco, ¿no? Si uno entra a la basílica abajo del altar mayor, adelante del cabildo catedralicio, debajo están los restos, las reliquias del primer pesebre que llevó a cabo Francisco de Asís. Bueno, en definitiva, él eligió el nombre. su nombre Francisco deviene Exacto. de San Francisco de Asís. Por Exactamente, eso como, que se le decía como jesuita lo eligió. Sí, pero Francisco era franciscano, digamos, ¿no? Claro. Pero Francisco de Asís, lo que se le dice que era el Jesús de la Edad Media, ¿no? Sí, sí. En una iglesia de opulencia, justamente Francisco de Asís viene a dar un mensaje Todo de lo pobreza. contrario. Exacto, ¿no? Y Francisco de Asís, digamos, es el patrono de Italia. Pensaba Un en santo este muy querido. testamento, Maxi, que termina hablando, ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos. Los últimos tiempos del Papa Francisco también estuvieron atravesados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, sí. Y una tensión muy fuerte aquí en Europa. Esa tensión se ve especialmente desde que Europa ha decidido armar un ejército europeo y hay tensiones ya. La guerra es algo que ya empieza a impactar en la vida cotidiana. Entonces todo eso en Europa, después justamente a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, que esté el mundo en ese vilo, ahí en esa tensión, también creo que el mensaje de Pascua que se leyó ayer del Papa deja un poco una indicación de para dónde va a ir el mundo si no, lo vamos a decir en términos, si no se pone las pilas, ¿no? Si no realmente pensamos que somos una sola humanidad y un solo mundo, ¿no? De hecho, sus encíclicas también tienden a eso. Y pensando un poco en lo que viene, obviamente nos estamos adelantando, sabemos que todo el debate y las discusiones sobre quién va a suceder a Francisco van a ocurrir en mayo, pero la Iglesia se prepara ahora ¿para qué? Para una sucesión en la línea de Francisco, se puede pensar en otro papa latinoamericano, a priori todos los analistas dicen que no, pero ¿hacia dónde iría la Iglesia ahora? Por lo menos hacia Siempre qué hay un continente o dicho hacia que hoy qué día línea? me lo he cansado de decir, que dice, entran papables y salen cardenales. Siempre los que son papables nunca son papas, digamos, entran papables y salen cardenales, ¿no? Se esbozan algunos nombres, especialmente el cardenal Zuppi, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y se dice también, por ejemplo, el cardenal Tagle.
que es un cardenal filipino joven. Se habla de eso aquí en este momento, se habla de Parolín también, que es el jefe de Estado, pero nunca se sabe, ¿no? Cuando Francisco fue elegido, de hecho no estaba dentro de... Y con respecto, a ver, haciendo una comparación que nada tiene que ver, porque esto es, ser papa es mucho mayor, pero siempre en Argentina se habla que un gobierno viene con un manual y otro gobierno viene con otro manual y hay que empezar de cero. ¿Vos imaginás que el próximo papa es otro manual? ¿Puede que sea un papa súper de derecha, que vuelva a la opulencia? ¿O imaginás que el trabajo de Francisco ya marcó un camino difícil de cortar? Y, repito, hay que interpretar los signos de los tiempos. Si tenemos un papa así, de pronto al pueblo, no a la iglesia como pueblo de Dios no le sirve, lentamente todo irá cambiando hacia el rumbo que marcó Francisco. Si necesitan un papa un poco más doctrinario, un poco más que ponga en orden, digamos, en cierto, por decir así, lo que dicen los conservadores, en cierto desorden que ha habido porque se ha abierto mucho la iglesia, se verá. Como se dice, eso no lo podemos precisar. Lo que sí creo que el papa marcó un rumbo de para dónde tiene que ir la iglesia en el mundo de hoy. Si la iglesia ha subsistido 2000 años, es que ha sabido siempre moverse de modo tal que pueda seguir adelante. Si no hubiera sido una institución... Los dos que menciona Maximiliano, ahí estaba leyendo, Luis Antonio Tagle, filipino, sí, filipino, tiene 67 años. Por eso. Y Matteo Zuppi, italiano, 69. Recordemos que Francisco fue elegido papa con más de 70 años. Sí, grande. Sí, estamos hablando de fue gente más grande, joven. papa grande. Vamos a ver si estos dos están perfilados o... Bueno. No, yo personalmente hay uno que no se lo nombra, y si esto llega a ser así quedaremos, que es el cardenal Marengo, que es un cardenal, si lo quieren buscar, pero es una cosa personal. Vamos a seguir tu instinto, vamos a escuchar, vamos a leer un poquito de qué se trata. Te agradecemos mucho, Maximiliano. Muy bien, muchas gracias por chicos. todo lo que nos enseñaste. Gracias. Saludos, adiós. Saludos, Argentina. Gracias, Muchas Maximiliano. gracias. Muy bien, es el momento de decirles que la ciudad de Buenos Aires va a tener una nueva línea de subte, la nueva línea F, que va a conectar Barracas con Palermo. Además, se suman 2 líneas de tranbuses para que los viajes en la ciudad sean más rápidos, cómodos y seguros. Más información en buenosaires.gov.ar/subte. La nueva línea de subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. ¿Que podés vender tus joyas y obtener dinero en el acto? Leiva Joyas paga hasta 200.000 pesos el gramo de oro. Si posees joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no duden en concurrir al salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Dolore, devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Habemus Papa. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? Benché sia stato un solo prete a abusare di un bambino, una bambina, questo è mostruoso. Un joven que no crea movimiento, un joven que está quieto, es un viejo muerto. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Este miércoles, Soledad, sería el traslado del cuerpo de Francisco a la Basílica Vaticana. Esto a priori, pero estamos hablando de acá 2 días que está anunciando el Vaticano, sería el traslado para comenzar con lo que es la despedida en la Basílica Vaticana. Por su parte, el gobierno argentino anunció 7 días de duelo nacional. La noticia es de tamaña envergadura y obviamente uno ve este clip, va a ser uno de muchos que vamos a ver a lo largo de todas estas horas para solo percibir cuántos momentos realmente revolucionarios existen en el papado de Francisco, los temas abordados, las posturas, su lenguaje tan cercano con la gente. Andy, ¿el Vaticano ha hecho alguna modificación en sus redes sociales? Contanos. Ya se aplicó el cambio comunicacional que sucede desde la partida de un pontífice hasta la elección de su sucesor. Y por eso ustedes van a ver que las redes, el Pontifex, @Pontifex en Twitter, en X, que nosotros conocíamos con la cara del Papa Francisco y su nombre, ya cambió y ahora se llama Apostólica Sedes Vacans. Este es un protocolo que se llama sede vacante y va a figurar así todas las redes del Papa, que siempre este Papa súper presente en redes, nosotros lo seguíamos, van a ver que no se llama más Papa Francisco y que tiene este nuevo nombre hasta que tenga el nombre del nuevo Papa que va a ser elegido. Entonces, esto ya es un cambio importantísimo, que nos va despidiendo un poco del Papa de redes que conocíamos, un Papa alegre, un Papa viral, que cada vez que podía se acercaba y nos daba, ¿no?, algún chiste. Y les vamos